La manipulación mental es una de las formas más insidiosas de control psicológico que se puede ejercer sobre otro ser humano. Es una dinámica compleja que se despliega a lo largo del tiempo y que, a menudo, se oculta bajo una capa de bondad aparente, afecto o incluso buenas intenciones. Sin embargo, en su núcleo, la manipulación es destructiva. Utiliza una variedad de técnicas sutiles pero potentes que pueden distorsionar la percepción de la realidad de la víctima, minar su confianza en sí misma y, en última instancia, someterla a una versión distorsionada de la vida, que está bajo el control de la persona manipuladora. Uno de los métodos más comunes y peligrosos en la manipulación mental es el gaslighting. Este término proviene de una obra de teatro de 1938, llamada Gaslight, que fue adaptada al cine en dos ocasiones, la más famosa en 1944, protagonizada por Ingrid Bergman. En la historia, un esposo manipulador intenta hacerle creer a su esposa que está perdiendo la razón. Lo hace ajustando ligeramente elementos del entorno, como las luces de gas, y luego negando que haya ocurrido algo fuera de lo común cuando ella lo menciona. Esta técnica psicológica tiene como objetivo alterar gradualmente la percepción de la realidad de la víctima, haciéndola dudar de sus propios recuerdos, sensaciones e incluso de su cordura. El gaslighting se produce generalmente de manera tan sutil que la víctima no puede identificar de inmediato que está siendo manipulada. Al principio, puede que solo note pequeñas inconsistencias o cambios, pero el manipulador va incrementando su estrategia, a menudo negando lo que la víctima sabe que ha sucedido, o justificando su comportamiento con explicaciones que parecen razonables en la superficie. Con el tiempo, la víctima comienza a cuestionar si realmente vio lo que vio, oyó lo que oyó, o experimentó lo que experimentó. Esta técnica puede ser devastadora porque mina profundamente la confianza en la propia percepción de la víctima. En su afán por entender qué está pasando, la víctima a menudo se ve obligada a depender cada vez más del manipulador para validarse, lo que refuerza aún más la dinámica de control. El gaslighting no se limita a interacciones aisladas. Es un proceso continuo que puede abarcar todo tipo de relación, desde la pareja hasta la familia, el trabajo o incluso en el contexto social más amplio. Cuando se aplica en una relación romántica, el manipulador puede hacer que la víctima dude de su memoria sobre eventos pasados, o incluso puede llegar a criticar su juicio sobre situaciones cotidianas. El objetivo es crear una dependencia emocional, en la que la víctima se siente incapaz de confiar en sí misma y empieza a depender por completo de la validación del manipulador. A medida que esta dinámica se asienta, el manipulador se convierte en la única fuente confiable de verdad, lo que otorga al manipulador un control absoluto sobre la víctima. La culpabilización es otra de las herramientas más poderosas en el arsenal de la manipulación mental. En lugar de asumir la responsabilidad por sus propias acciones, el manipulador transfiere la culpa a la víctima, haciéndola sentir que todo lo negativo que sucede en la relación es culpa suya. Este método puede aplicarse en muchos escenarios diferentes, desde relaciones amorosas hasta interacciones en el lugar de trabajo o dentro de una familia. La culpabilización puede tomar muchas formas. El manipulador puede utilizar frases como, si me hubieras escuchado, esto no habría pasado, o, todo esto es culpa tuya, porque no haces las cosas como yo te lo dije. En este escenario, la víctima se ve atrapada en un ciclo constante de autocrítica, creyendo que las cosas van mal solo porque no ha cumplido con las expectativas del manipulador. Lo que hace que este tipo de manipulación sea tan insidioso es que la víctima tiende a internalizar la culpa, llevándola a asumir responsabilidades que en realidad no le corresponden. En lugar de cuestionar el comportamiento del manipulador, la víctima comienza a pensar que es su culpa que las cosas no funcionen bien, incluso si no tiene nada que ver con la causa del problema. Este proceso de culpabilización también puede involucrar la victimización del manipulador, una táctica que se conoce como victimización invertida.
El manipulador se presenta como la víctima en la relación, a pesar de que es él quien está ejerciendo el control y la manipulación. Por ejemplo, si el manipulador miente o engaña, puede hacer que la víctima se sienta culpable por estar enojada o herida, culpándola de ser demasiado sensible o de no ser comprensiva. Esta inversión de roles genera confusión y desorientación en la víctima, que comienza a sentirse como si fuera la que está actuando de manera inapropiada, mientras que el manipulador asume el papel de la persona débil y necesitada. A medida que la manipulación avanza, las víctimas pueden experimentar una desestabilización emocional aún mayor. La manipulación, combinada con la culpabilización y la victimización, puede llevar a una sensación de pérdida de control sobre la propia vida y las decisiones. La víctima se ve atrapada en un estado emocionalmente turbulento, sin saber en quién confiar o en qué creer. La manipulación mental crea un ciclo continuo de autocrítica, confusión y dependencia, donde las emociones de la víctima están siendo constantemente alteradas por la acción del manipulador. Lo que hace a la manipulación mental tan devastadora es que al principio puede ser casi imperceptible. Las primeras etapas de la manipulación son muy sutiles y pueden parecer inofensivas. Los comentarios pasivo-agresivos, las pequeñas mentiras, las sugerencias de que la víctima está exagerando o malinterpretando algo, no parecen alarmantes en el momento. Sin embargo, a medida que el tiempo avanza, estos pequeños detalles se acumulan y la víctima se encuentra atrapada en una maraña de pensamientos y emociones que la llevan a perder su autonomía. Una vez que el manipulador ha desestabilizado la confianza de la víctima en sí misma, el siguiente paso en la manipulación mental suele ser la aislación. El manipulador puede tratar de alejar a la víctima de sus amigos y familiares, creando una dependencia exclusiva hacia él o ella. Esto se logra de diversas maneras, como creando conflictos entre la víctima y sus seres queridos, o incluso sugiriendo que las personas cercanas a la víctima no son de fiar o no tienen buenas intenciones. En el peor de los casos, el manipulador puede incluso fabricar situaciones en las que la víctima se sienta rechazada por su círculo social, con lo que queda completamente aislada y vulnerable a la influencia del manipulador. El daño psicológico de la manipulación mental puede ser de largo alcance, afectando la autoestima, la salud emocional y la capacidad de tomar decisiones de la víctima. A menudo, las personas que han sido manipuladas durante un largo periodo de tiempo pueden experimentar ansiedad, depresión, trastornos de estrés postraumático, TEPT, y un sentimiento generalizado de confusión y pérdida de identidad. El proceso de manipulación destruye la autoconfianza y crea un sentimiento de impotencia, en el que la víctima siente que no tiene control sobre su vida ni sobre sus propias decisiones. En conclusión, la manipulación mental es una herramienta poderosa y destructiva. A través de técnicas como el gaslighting, la culpabilización y la victimización, los manipuladores pueden destruir la percepción de la realidad de sus víctimas, minar su confianza en sí mismas y mantenerlas bajo su control psicológico. Es un proceso sutil pero implacable, que a menudo deja cicatrices profundas en las víctimas. Sin embargo, el primer paso para contrarrestar esta forma de abuso es reconocerlo. Y una vez que se identifica, la víctima puede comenzar el proceso de recuperación, reconstruyendo su confianza y reclamando el control sobre su vida y sus emociones.